Ok, hoy vamos a ver lo que es calorimetría. Recuerden que la calorimetría es el estudio de una parte de la termodinámica que se va a encargar de medir el calor que puede ceder o que puede ganar algún cuerpo o alguna masa en algún proceso que se vaya a dar. ¿Ya? Simplemente vamos a hablar de calor, medición de calor, calorimetría, ¿ya? ¿Cuánto calor va a ganar el agua en un determinado proceso? ¿Cuánto calor va a perder? O cuando se enfría, ¿cuánto va a ceder de calor a otro cuerpo, etcétera, ¿no? De eso se trata la calorimetría, ¿ya? Abarca más que todo dos simples aspectos. Uno sería hablando de ejercicios de calorímetros como tal, y otro sería hablando de cuando, por ejemplo, hay cambio de fase, ¿no ve? Hay una masa de agua que pasa del estado de vapor, entonces, ¿cuánto calor ha involucrado? Digamos, ese sería otro tipo de ejercicio. El otro es, hablando ya de calor ganado es igual a calor perdido para encontrar algunos calores específicos o masas, ¿listo? Vamos a ver los dos tipos de ejercicios hoy. Primero vamos a ver el siguiente, así que atentos. Mm, Ya, esto como introducción, ¿sí? Esto como introducción porque es necesario ver esta parte. Ya les pido que pongan mucha atención porque es fundamental para todo el tercer parcial, no solamente para calorimetría, sino para todo el tercer parcial, ¿ya? Entonces, lo primero, fíjense en la parte de arriba, ¿qué dice? Tenemos que aclarar estos conceptos. Sí, dice calor específico a presión constante, eso tenemos que tener claro primero. También se puede llamar capacidad calorífica molar y eso se lo denomina CP. ¿Listo? Calor específico a presión constante. Ahora, ¿qué es el calor específico? El calor específico es simplemente un valor que nos dice cuánto se necesita de calor para aumentar la temperatura de 1 kilogramo o de 1 gramo de sustancia en 1 grado Celsius. Es decir, imagínense que tienen agua a 15 grados y lo quieren llevar a 16 grados. ¿Cuánto de calor se necesita para llevar eso? ¿No? Para 1 gramo de agua. Otro ejemplo, digamos que tienen 1 gramo de etanol, ¿no? Tienen 1 gramo de etanol a 10 grados Celsius y lo quieren llevar a 11 grados. ¿Cuánto de calor necesitan para llevar eso? Eso nos dice el calor específico como tal, ¿ya? Solo que vamos a diferenciar dos tipos de calores específicos. Uno que va a ser a presión constante y uno que va a ser a volumen constante, como lo tenemos aquí abajo. Entonces, dependiendo del tipo de proceso que vaya a tener, puede ser a presión constante o a volumen constante y ahí varía el término, ¿no? Uno se va a llamar calor específico a presión constante CP y el otro calor específico a volumen constante CV, dependiendo, repito, del tipo de proceso que se vaya a tener, ¿sí? ¿Qué es presión constante? Cuando la presión no va a variar, ¿no ves? Digamos que el proceso se realiza a una atmósfera de presión y no va a variar esa presión, entonces eso sería presión constante. Por otra parte, ¿qué es volumen constante? Cuando el volumen, imagínense un recipiente de 1 litro que no va a cambiar ese volumen, eso sería volumen constante, ¿ya? Entonces serían las diferencias de ambos calores específicos. ¿Listo? Después, lo que podemos ver aquí abajo es para gases, dice, ¿no? Aquí, para gases, cuando hablemos de gases o de vapor, que es lo mismo, ¿no ve? Un vapor es un gas. Cuando hablemos de gases, el CP es distinto al CV, ¿ya? Es distinto, ambos son distintos y siempre recuerden que el CP va a estar en función de la temperatura, ¿sí? CP va a ser función de la temperatura, ¿ya? Entonces les pueden decir CP es igual a 1 más 3T más 2T cuadrado, ¿no? Algo así. Lo mismo CB, CB también va a ser función de la temperatura. Ojo que estamos hablando para gases, ¿no? Para gases. Y CP y CB son diferentes, ¿no? Entonces continuamos. Para gases, cuando nosotros querramos medir el calor que se pierde o que se gana, si el proceso se realiza a presión constante,
Entonces, vamos a hablar de el calor a presión constante que es QP, ¿no? Si nuestro proceso se realiza a presión constante, lo vamos a llamar QP. Y eso va a ser igual a delta H. Esto ya está demostrado, ya aquí no lo vamos a demostrar, pero es así. El calor, cuando se trata de un proceso a presión constante, es igual a la variación de entalpía, es decir, es igual a delta H. ¿Ya? Y el delta H, ¿a qué es igual? Es igual a la masa, ¿no?, que es constante, multiplicado por la integral del Cp, que ya hemos dicho que era función de la temperatura, por el diferencial de la temperatura. Entonces ustedes ponen el Cp, recuerden que el Cp es función, puede ser 1 más t más 3t cuadrado, todo eso lo meten ahí e integran, ¿no ve? De un límite, desde un límite inferior a un límite superior, ¿no ve? Dependiendo de las condiciones del ejercicio. Ahora vamos a ver el otro tipo de calor, el calor a volumen constante. Recuerden que estamos viendo solamente para gases, ¿no ve? Entonces, si tenemos un gas ahora, pero el proceso de nuestro gas se realiza a volumen constante, entonces lo vamos a llamar QB. Ese proceso a volumen constante eh, está demostrado también que este calor es igual a la variación de energía interna, es igual a delta U, ¿sí? Es igual a delta U. Ahora, ¿qué es igual a delta U? Es igual a la masa multiplicado por la integral del CV diferencial de T, donde CV, como ya habíamos dicho, es función de la temperatura, ¿no? CV es función de la temperatura. Entonces lo vamos a meter acá y se integra directamente para hallar el delta U. ¿Me entienden? Entonces, vuelvo a repetir, si quieren hallar el calor en un proceso a presión constante, es igual a delta H. Ya saben eso, ¿no? Masa Cp delta T, masa integral Cp delta T. Si se trata de un proceso a volumen constante, el calor es igual a delta U. Y delta U es igual a masa integral Cv delta T. Eso. Todo esto es para gases, ¿no ve? Para gases. Ahora, cuando hablemos de para líquidos y sólidos, como lo vemos acá, líquidos y sólidos, ahí cambia la cosa. Porque resulta que, aquí se me ha ido, aquí está. Resulta que el Cp es casi igual al Cv, ¿no? Eso nos dice para líquidos y sólidos. El Cp es casi lo mismo que el Cv. Prácticamente lo mismo. Por lo tanto, lo vamos a nombrar CE simplemente. Simplemente lo vamos a llamar calor específico. ¿Ya? Por lo tanto, como CE va a ser así, no depende de la temperatura. No es función de la temperatura. Eso está comprobado. No es función de la temperatura. ¿Ya? Ahora, la explicación de esto es básicamente porque los líquidos y sólidos no les afecta la presión. ¿Sí? Un líquido o un sólido no se ve afectado por la presión, prácticamente, ¿no? A no ser que sea una presión muy fuerte. En cambio, un gas, sí, si un gas le cambias un poquito la presión, el gas se va a contraer, ¿no ve? ¿Me entienden? De eso se trata. Por eso, eh, para líquidos y sólidos no se considera Cp ni Cv, simplemente Ce, y además no es función de la temperatura. ¿Listo? Ahora, para procesos que involucren líquidos y sólidos, el calor, ¿a qué es igual? Fíjense que ya no hay QP ni QB porque lo consideramos que es lo mismo, ¿no ve? No hay cambio, porque vamos a considerar que eh, el CE no es función de la temperatura y además que no importa si es proceso CP o CB, porque va a ser casi el mismo valor, va a ser lo mismo. Por eso es que no se diferencia, ¿no? El QP entonces, en cualquier proceso, va a ser igual a la masa por la integral del CE por el DT. Pero recuerden que hemos dicho que el calor específico no es función de la temperatura, ¿no ve? Entonces, constante. Por eso el calor específico es, en el agua, ¿cuánto es el calor específico? 1, ¿no ve? ¿Recuerdan? 1 gramo caloría mol es el calor específico del agua líquida. Entonces, una constante. ¿Cuánto es la integral de una constante? El valor de la variable, ¿no ve? Por ejemplo, la integral de 1 es x, ¿no? Límite superior menos límite inferior sería delta x, ¿no ve? Entonces, cuando integramos eso, obtenemos esto, ¿no? Que el calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura, porque ya se ha integrado, ¿no ve? Repito, ¿cuánto es la integral de una constante? Simplemente
en el caso que fuera una constante de x, va a ser simplemente x, ¿no ve? Entonces x1 menos x2 menos x1. Por eso está así, ¿ya? De ahí sale esta ecuación, que es la que vamos a utilizar. Calor es igual a la masa por la por el calor específico por la variación de temperatura, que viene de integrar eso, ¿no? Entonces, para líquidos y sólidos, solamente vamos a manejar esta ecuación que les digo, ¿no? Y ahí radica la facilidad, ¿no? de trabajar con líquidos y sólidos, porque solamente vamos a trabajar con esta ecuación. En gases vamos a tener que hacer esta diferenciación y además vamos a tener que integrar. ¿Listo? A ver, ¿tienen preguntas, chicos? Sí, sí, los límites de integración es desde T1 hasta T2, ¿no? ¿O no? Mm, sí, desde T1 hasta T2, desde T1 hasta T2. Y cuando ya lo integres es superior menos inferior, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, creo que no hay más preguntas. Entonces vamos con el ejercicio, ¿ya? Atentos, ahora vamos a hacer el ejercicio y ya voy a escribir el enunciado. Dice, 100 gramos de una, perdón, 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 grados Celsius se introduce a un calorímetro con 502 gramos de agua, que está a 25 grados, llegando el sistema a una temperatura de equilibrio de 25,5. Calcular la composición de la aleación, sabiendo que los calores específicos del oro y el cobre son 130 joules kilogramo grado Celsius y 397 joules kilogramo grado Celsius respectivamente. ¿Listo? Entonces vamos a plantear el ejercicio, datos y planteamiento. Tenemos acá nuestro calorímetro, he intentado más o menos dibujar un calorímetro. Fíjense que está aislado, ¿no ve? Todo lo que está de plomo significa que está aislado todo nuestro sistema. ¿Ya? Eso significa que no va a perder ni ganar calor, eso significa que está aislado. Entonces nos dice el ejercicio que tenemos 502 gramos de agua. ¿Sí? Es la masa de agüita que tenemos, 502 gramos. Me dice que esa agua estaba a 25 grados inicialmente, ¿no? 25 grados la temperatura inicial del agua. Le vamos a introducir dentro de este calorímetro esta aleación, yo lo he puesto como un cilindro, ya esta aleación de oro y cobre, que va a tener una masa de aleación de 100 gramos. ¿Sí? La masa de todo este metal, que es una aleación de oro y cobre, va a ser de 100 gramos. Lo vamos a introducir caliente, ¿no ve? Lo vamos a introducir a la temperatura de 75,5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, lo que me dices, ¿qué es lo que va a pasar de manera, digamos, lógica, ¿no ve? Va a llegar a un equilibrio térmico, ¿no ve? El cilindro va a ceder calor al agua y el agua va a recepcionar este calor del cilindro. Al final van a llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, eso nos dice acá. Cuando ya lleguemos al equilibrio, la temperatura va a ser de 25,5, ¿no? Eso es lo que nos dice, ¿no? Fíjense que como estaba a 25 grados el agua, pero es bastante, ¿no? 500 gramos y tenemos 100 gramos de aleación. Debido a la cantidad de agua que había, incluso a la capacidad específica del agua, no sube mucho esta temperatura, ¿no? Simplemente sube hasta 25,5 grados, ¿no? Pero, sin embargo, ha habido un aumento, ¿no? De la temperatura del agua. En cambio, el cilindro, su temperatura se ha reducido bastante, ¿no? Y también nos da los calores específicos tanto del oro y del cobre, ¿no? Del oro me dice que es 130 joules kilogramo grado Celsius y del cobre me dice que es 397, ¿no? ¿Qué nos dicen esos calores específicos? El del oro nos dice, para elevar la temperatura del oro en un grado, para un kilogramo, ¿no? Para elevar la temperatura de un kilogramo de oro en un grado, necesitamos 130 joules de calor, ¿sí? Para el cobre nos dice, para elevar la temperatura de un kilogramo de cobre en un grado Celsius, necesitamos 397 joules de calor. Entonces, ¿cuál almacena más calor?
El cobre, ¿no ve? El cobre almacena bastante calor, sí, en comparación con el oro, ¿no? Pero peor todavía es el agua. Ahorita no me acuerdo cuánto es el agua, pero es mucho más, almacena mucho más calor el agua, ¿ya? Fíjense esa diferencia de estos dos, ¿no? Bueno, me pide calcular el porcentaje en masa de la aleación de oro y cobre, ¿no? Cuánto había tenido de oro y cuánto había tenido de cobre es lo que me dice, ¿no? En base a todo este ejercicio de calorimetría. ¿Ya? Entonces, hasta aquí del planteamiento, ¿hay alguna duda, chicos? No, Axi. Ok, ok, vamos con la siguiente entonces. La solución, ¿no? Esta es la ecuación, digamos, clave de todo. Calor ganado es igual a menos calor perdido, ¿no? Simplemente es un balance de energía, ¿no ve? Voy a volver. Fíjense lo que tenemos allí, un calorímetro, ¿no ve? No se pierde por en el medio ambiente calor, ni tampoco entra, ¿no? Calor, nada. Todo lo que gana el agua lo pierde el cilindro, ¿me entienden? O todo lo que pierde el cilindro lo gana el agua. Por eso es calor ganado. Debería ser, ¿no? Calor ganado igual a calor perdido. Pero lo que pasa es que el delta del que gana es positivo o negativo. En este caso, ¿quién está ganando? El agua, ¿no ve? El agua sube de 25 a 25,5. Entonces, el agua está ganando. El delta del agua es positivo, ¿cierto? ¿Y qué pasa al otro lado? El cilindro baja de 75,5 a 25,5. Entonces, el delta del cilindro es negativo. Hay que corregir ese signo y por eso tiene ese menos ahí, ¿no? Por eso es que calor ganado es igual a menos calor perdido, para corregir ese signo del delta que ha perdido calor. ¿Ya? Como habíamos dicho, recuerdan, en este caso estamos hablando de sólidos y líquidos, ¿no ven? ¿Qué es lo que pasa en sólidos y líquidos? El calor es igual a masa por el calor específico por el delta de temperatura, porque ya hemos integrado, ¿no ves? ¿Se acuerdan que era constante, el calor específico, etcétera? Bueno, finalmente llegamos a esto. A eso es igual el calor. Y recuerdan que no importa si es proceso a volumen constante o presión constante, no importa, porque el CE es constante, ¿no ve? No va a depender de nada. Y es lo mismo el CP que el CB, por lo tanto lo colocamos así. Este sería entonces nuestra ecuación de calor, ¿sí? Masa CE delta T. ¿Listo? De acá podemos decir lo siguiente, fíjense, el calor ganado es igual al calor del agua, ¿sí o no? El calor que gana, ¿quién está ganando ese calor? El agua, ¿no ve? Porque pasa de 25 a 25,5. El agua gana calor. ¿A qué es igual eso? A la masa del agua que se ha calentado por el calor específico del agua, por la variación de temperatura del agua, ¿no? ¿Me entienden? Eso lo vamos a llamar ecuación 2. Por otra parte, ¿quién está perdiendo calor? La aleación, ¿no ve? Eso es lo que escribimos aquí abajo. Aquí. ¿Quién está perdiendo calor? La aleación, ¿no? Entonces sería igual, la masa de la aleación, ¿no? La masa de la aleación por el calor específico de la aleación por la variación de temperatura de la aleación. Aquí hay un problema, ¿no? No conocemos el calor específico de la aleación, tampoco la masa, ¿no? De la aleación. Entonces lo vamos a desglosar, ¿no? Entonces vamos a decir, también lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿ya? El calor perdido es igual al calor de la aleación, porque es el calor que pierde, ¿no? La aleación. Eso va a ser, como tenemos una aleación, una mezcla, recuerden esto, una aleación es una mezcla de metales, ¿no? Es decir, los metales no van a perder sus propiedades, sino que simplemente se van a mezclar, así como mezclan agua con aceite, ya lo mismo, ¿no? No van a cambiar sus propiedades. Es por eso que lo podemos manejar como si fueran dos distintos metales. El calor, entonces el calor de la aleación es igual al calor del oro más el calor del cobre, ¿me entienden? Lo podemos manejar así. Entonces, ¿a qué es igual el calor del oro? El calor del oro es igual a la masa del oro por el Ce del oro por la
variación de temperatura del oro, ¿no? ¿A qué es igual el calor del cobre? Masa del cobre, calor específico del cobre, variación de temperatura del cobre, ¿ya? Bueno, podemos continuar, ¿no? Podemos agrupar estos dos términos, los dos deltas, porque son lo mismo, ¿no ve? Ambos parten de la misma temperatura y al final llegan a la misma temperatura de equilibrio. Por lo tanto, aquí va a estar ese delta de la aleación directamente le he puesto, ¿ya? Y aquí, dentro de este otro término, ya saben, ¿no? Masa por aleación más masa por aleación. Esa es la ecuación número 3. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta aquí. Ok, continuamos entonces. Por otra parte, ¿ya? ¿A qué es igual la variación de temperatura del agua? Temperatura de equilibrio menos temperatura inicial, ¿no ves? ¿Sí o no? A ver, aquí me dicen, siempre los calores son aditivos, me preguntan. A ver, volveremos acá. Aditivos. Mm, ¿Cómo sería? En este caso, pues, no se está sumando calores, sino simplemente estamos considerando como si fueran dos, materiales distintos, ¿me entiendes? Estamos considerando como si tuviéramos, no sé, digamos, imagínate que no es una mezcla, pero que están los dos juntitos, ¿no ve? No se está sumando, pero simplemente estamos considerando que los dos materiales me están conformando uno solo, ¿ya? Ahora, sobre la adición de calores, efectivamente, ¿no? Hay una adición de calor, no hay problema con eso. Por eso estamos haciendo el calorímetro, porque no pierde ni entra calor dentro del sistema, ¿no? Entonces, efectivamente se puede considerar adición de calor y pérdida de calor en función de la temperatura, ¿ya? Depende mucho eso de tus temperaturas que tengas, ¿ok? Entonces volveremos a la parte del delta. ¿A qué es igual el delta del agua? ¿Sí? Es temperatura final menos temperatura inicial. Siempre recuerden eso. El delta es temperatura final menos temperatura inicial, ¿ya? Entonces, la temperatura final del agua es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial. Esa es la ecuación 4. ¿Listo? Después, ¿a qué es igual el delta de la aleación? La temperatura de equilibrio, porque es la temperatura final, menos la temperatura inicial de la aleación. Eso lo llamamos ecuación 5. Recuerden esta ecuación, calor ganado es igual a menos calor perdido, ¿no? Entonces vamos a juntar 2 y 3 en 1, ¿no? Y tendríamos esto, ¿sí? El calor ganado, que es esto, ¿no? El calor ganado, el calor del agua, y el calor perdido es todo esto que hemos encontrado también, ¿recuerdan? De la aleación, de la suma de los dos metales, ¿no? Ahí está, calor ganado es igual a menos calor perdido. Aquí, si se dan cuenta, me lo he comido el signo, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? Aquí tiene que haber un signo, yo me lo he comido, ¿sí? El signo negativo, ¿no ve? Calor ganado es igual a menos calor perdido, ¿sí? Ahí me faltó el signo. Dentro de esto, vamos a reemplazar aquí el delta de agua y el delta de la aleación, es decir, la ecuación 4 y 5 las reemplazamos allí, ¿no? Esta ecuación 4 y esta ecuación 5 las reemplazamos allí y obtendríamos esto, ¿no? Aquí igual, ¿no? He continuado con este error del signo negativo. No se olviden de ese signo, ya ese es clave para todo. Bien, entonces calor ganado es igual a menos calor perdido, ¿no? Si se dan cuenta, ¿tenemos la masa del agua? Sí. ¿Tenemos el calor específico del agua? Sí. ¿La temperatura de equilibrio? También. ¿Temperatura inicial tenemos? También. ¿La masa del oro? Esto es lo que no tenemos, ¿no? Calor específico del oro, tenemos. Masa del cobre, no tenemos. Calor específico del cobre, tenemos, ¿no? Temperatura de equilibrio, tenemos. Todo tenemos, ¿no? Nos hacen falta simplemente estos dos valorcitos, ¿no? Precisamente son los dos valores que vamos a encontrar, ¿no? Que son nuestras incógnitas. Continuamos entonces. Reemplazamos los datos, y fíjense que acá ya le he puesto el signo correcto, ¿no? Si no, no me hubiera dado el resultado. ¿Lo ven lo que está en rojito? Ese signo negativo, ahí está el signo correcto. Bueno, reemplazamos los valores, ¿no? 0,502 kilogramos, el C del agua, 4180 joules kilogramos Celsius,
Temperatura 25,5, temperatura inicial 25. La masa del oro no conocemos, el Ce del oro más la masa del cobre que no conocemos, el Ce del cobre, la temperatura final y la temperatura inicial de la aleación, ¿no? Recuerden, la aleación, tanto el oro y el cobre, estamos partiendo de la misma temperatura y estamos llegando a la misma temperatura. Por tanto, el delta es lo mismo, ¿no ve? El delta es el mismo. Simplificamos todas las unidades, kilogramo con kilogramo, los joules se van, los grados Celsius se van, ¿ya? Y llegamos a la siguiente ecuación, ¿sí? Llegamos a lo siguiente. Una vez que ya hemos hecho las simplificaciones necesarias, llegamos a la siguiente ecuación, ¿sí? Fíjense que eh, he simplificado, fíjense que aquí me ha sobrado kilogramo y aquí me ha sobrado kilogramo, ¿no ve? Puedo sacar factor común y ese va a multiplicar a todo este valorcito, ¿no? Es por eso que al final me queda 1049,18 kilogramos, ¿no? Es igual a 6.500 masa del oro más 19.850 masa de cobre. Entonces, lo que yo he convenido acá es mejor dividirlo. He dividido entre el mayor, ¿no? He dividido entre el mayor y he obtenido esta ecuación, ¿sí? He obtenido esta ecuación que es mucho más sencillo de manejar, ¿no? Después se obtiene el sistema, ¿no? Fíjense que ya no estoy poniendo el kilogramo, ahí lo estoy obviando, el kilogramo, ¿ya? Y tendría esta primera ecuación. La segunda ecuación, ¿de dónde la sacamos? Balance de masas. Balance de masas, me dicen. Sí, ¿verdad? Como teníamos el valor de la masa de la aleación que era de 100 gramos, como lo vemos acá, podemos decir entonces que la masa de cobre más la masa de oro va a ser igual a 0,1 kilogramos, ¿no? De manera directa. 0,1 kilogramos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a anotar acá. ¿Sí? La segunda ecuación viene eso, ¿no? Masa de oro más masa de cobre, 0,1 kilogramos. ¿Listo? Ese es el sistema de dos ecuaciones. Fíjense que acá, aquí estaba el kilogramo, ¿verdad? Ya no le he anotado, ¿no? Pregunta, cuando nosotros resolvamos el sistema, la masa de oro y la masa de cobre, ¿en qué unidades me va a dar? En kilogramos, ¿no? En kilogramos. Muy bien. Entonces, resolvemos este sistemita, simplemente reemplazamos, ¿verdad? Despejamos uno, reemplazamos y vamos a sacar los siguientes valores. La masa de cobre me va a dar 0,0297 kilogramos, es decir, básicamente 30 gramos, ¿no? La masa de oro, básicamente me va a dar 70 gramos. Recordemos que la masa de la aleación es de 100 gramos, ¿no? Por lo tanto, vamos a obtener 30% de cobre y 70% de oro dentro de nuestra aleación. Fíjense que haciendo un balance de masas con calorimetría, hemos logrado encontrar los porcentajes de masa de esta aleación, ¿no? O sea, esa sería la respuesta. ¿Tenemos preguntas, chicos? ¿Ha estado claro o hay alguna parte donde no ha estado claro? Aunque si me puede mostrar el enunciado, por favor. A ver, volveremos al enunciado. Con seguridad que probablemente algo así entre, ¿no? Este es el enunciado. Ok, fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Y las ecuaciones que hemos manejado. Eso es básicamente lo que tienen que saber de esta parte, ¿no? Calor ganado es igual a menos calor perdido. Manejar los calores específicos, manejar las variaciones de temperatura y saber quién gana y quién pierde. Es facilito, ¿no? Es saber quién gana y quién pierde. El que baja de temperatura es el que pierde y el que aumenta su temperatura es el que gana calor. Simplemente es eso. Realizan sus ecuaciones y muchas veces les pueden pedir hallar el calor específico o hallar la temperatura de final, ¿no? Pero básicamente es la misma ecuación, el mismo procedimiento, simplemente las variables que les piden puede cambiar, ¿me entienden? Simplemente es eso, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos con el siguiente ejercicio.
Ok, entonces atentos al siguiente enunciado y dice así. Determinar la cantidad de calor que se requiere para llevar 20 gramos de benceno desde el estado líquido a 15 grados hasta que se transforma en vapor recalentado a 130. La capacidad calorífica molar del benceno líquido es de 30 calorías por mol grado. El calor latente de vaporización es de 7.600 calorías mol en el punto de ebullición de 353 Kelvin y la capacidad calorífica a presión constante del vapor es 6,5 más 0,052 por T, calor, mol grado Kelvin, ¿no? A ver, otra vez. Determinar la cantidad de calor que se requiere, ¿no? Para llevar 20 gramos de benceno del estado líquido que está a 15 grados hasta que se transforma en vapor recalentado a 130. Es decir, vamos a llevar benceno en estado líquido de 15 hasta benceno en estado vapor recalentado a 130, ¿no? Me pide la cantidad de calor en todo ese procedimiento, ¿no? Me da la capacidad calorífica molar del benceno, que es lo mismo que el calor específico. ¿Sí? Recuerden, es lo mismo. Capacidad calorífica molar del benceno líquido me dice que es de 30 calorías mol grado. Fíjense que lo único que varía es la unidad de mol, ¿verdad? Nosotros regularmente manejamos gramo, pero ahí está en mol, simplemente hay que cambiar eso, ¿no ve? Significa cuánto calor se necesita para elevar la temperatura en un grado de un mol de sustancia, ¿no? Me da además el calor latente de vaporización, que es de 7.600 calorías por mol, en el punto de ebullición de 353 grados Kelvin. Es decir, me está dando el punto de ebullición del benceno. Esta es la temperatura de ebullición del benceno, ¿sí? 353 grados Kelvin. También me da la capacidad calorífica a presión constante, ¿no? Me dice que el Cp es 6,5 por 0,052 T, ¿no? Recuerden que la capacidad calorífica a presión constante se utiliza ¿cuándo? Para gases, ¿no ve? Para gases se utiliza eso. Entonces, aquí vamos a hacer una clara distinción, ¿ya? La capacidad calorífica molar se utiliza para líquidos, ¿sí? Cuando quieran calentar líquidos o sólidos, ¿listo? Recuérdense eso, capacidad calorífica molar o calor específico para calentar líquidos o sólidos o enfriar, ¿no? No importa. El calor latente, ya sea de vaporización o condensación, se utiliza para cambios de fase. Si van a utilizar un cambio de fase, necesitan el calor latente de vaporización. Para eso se utiliza esa constante. Y finalmente, la capacidad calorífica a presión constante se utiliza para gases, ¿no ve? Para gases. Y aquí está el valor. Entonces vamos a hacer uso de todas esas constantes en este ejercicio, ¿ya? Bueno, datos y planteamiento. Fíjense, ahí tenemos una manchita de benceno, bueno, líquido, ¿no? Benceno en estado líquido, ¿ya? Que me decía que estaba a 15 grados. Entonces, nosotros vamos a calentar eso hasta 80, primer procedimiento, ¿no? Vamos a calentar eso hasta 80. Después, eso involucra un calor 1, ¿no? Para pasar de 15 a 80, un calor 1 hay que calentar. Después, tenemos que pasar todo ese benceno al vapor, al estado vapor. Fíjense que la temperatura no ha variado, esto es clave. Fíjense, de 80 en grado líquido, se mantiene la temperatura constante a 80 en estado vapor, pero lo que pasa es que ha habido un cambio de fase. Eso involucra un calor número 2, ¿no? Por eso se dice que los cambios de fase la temperatura permanece constante, ¿no? Recuerden eso siempre, porque toda la energía se va en convertir de líquido a vapor, pero la temperatura permanece constante, ¿no? Una vez que ya todo el líquido se ha convertido en vapor, me dice que vamos a recalentar este vapor hasta 130, ¿ya? Es decir, ese vapor que ya estaba a 80, lo vamos a recalentar hasta 130 e involucra un calor 3. ¿Me entienden? Eso es el procedimiento que debemos hacer. ¿Tienen preguntas en esta parte del procedimiento? Ya. Como ejemplo les puedo decir, imagínense que tienen agua líquida,
¿no? Pueden calentar el agua líquida hasta ese punto de ebullición. Cuando llega el agua a un punto, a su punto de ebullición, empieza a ebullir, ¿no ve? Empieza a evaporarse todo el agua. Pero la temperatura del agua permanece constante en ese momento. Cuando todo se está evaporando, la temperatura del agua permanece constante. ¿Me entienden? Lo mismo acá. En este caso del benceno, la temperatura de ebullición es 80. Del agua, ¿cuánto es la temperatura de ebullición? Depende, ¿no? En La Paz, 87 es en La Paz, temperatura de ebullición del agua. ¿Me entienden? Es por eso que eh, en el punto de ebullición la temperatura permanece constante hasta que toda la sustancia se evapore. ¿Me entienden? Ok. Ah, otros datos, ¿no? La masa del benceno que tengo me dice que es de 20 gramos, ¿no? Esa masita es de 20 gramos. La presión le he puesto acá, ¿no? Aquí está. La temperatura de ebullición, ¿no? La temperatura de ebullición del benceno es de 353 grados Kelvin, es decir, 80, ¿no? Esto era dato del ejercicio, por si acaso. Ya de ahí he sacado, no es que tienen que saber de memoria ni nada, ¿no? Era dato del ejercicio. Temperatura de ebullición del benceno, 80 grados Celsius. Y estos son los datos clave, ¿no ve? Fíjense, el CE, ¿se acuerdan del CE, lo que les había dicho? Que se utiliza en líquidos y sólidos, ¿no ve? Entonces, este CE vamos a utilizarlo acá. Para calcular esto necesitamos el calor específico, ¿recuerdan? Después, ¿qué les había dicho hace unos momentos? Para cambio de fase necesitamos el delta H de vaporización, ¿no ve? Porque es a temperatura constante. Fíjense las unidades del delta H, calorías por mol. No tiene grado, no hay una temperatura, ¿no ve? Porque no hay variación de temperatura, ¿no ve? De 80 a 80. Entonces, el delta solamente es calorías por mol. ¿Se dan cuenta? Para gas, ¿no? Para calentar gas, recuerda que al inicio de la clase les había dicho, para gases vamos a utilizar CP o CV porque es función de la temperatura, es función del tipo de proceso que tengamos, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a pasar de 80 a 130. Fíjense que es un gas, estamos calentando un gas. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí el CP, ¿no? CP, obviamente, del vapor, ¿no ve? Aquí le pongo vapor, ¿me entienden? Ahora, pregunta, por 5 puntos. ¿Por qué utilizamos CP? Es decir, ¿y por qué no utilizamos CV en este caso del calentamiento que estamos haciendo? Porque el volumen del gas puede variar. La presión es constante. Ya, a ver, creo que los dos están más o menos bien. A ver, ¿quién ha dicho la presión constante? Yo, ¿Nombre? Fernando Vía. Ok, Fernando Villa. ¿Cuánto es la presión entonces, Fernando Villa? ¿A qué presión estaríamos en este caso? 760 milímetros de mercurio, creo. Listo. Excelente, excelente, Fernando. Más antes alguien ha dicho el volumen varía. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan Choque. Ok, también, ¿no? Los dos son válidos, ¿no? Fíjense que el volumen varía, obviamente, ¿no? Un gas que esté más o menos digamos, a temperatura más baja, un gas más caliente, el volumen lógicamente que aumenta, ¿no? Por una parte. Eso sería porque estamos trabajando a presión constante, a presión atmosférica. Se dan cuenta que todos los procesos que tenemos a diario se realizan a presión constante, a no ser que estemos aislados. También se realizan presiones a volumen constante, pero son otro tipo de sistemas aislados, ¿ya? Pero, repito, los procedimientos naturales generalmente se realizan a presión constante, a presión atmosférica. ¿Listo? Por eso es que manejamos acá el CP, porque la presión puede ser una atmósfera, ¿no ve? Una atmósfera, la presión atmosférica constante, o acaso varía esa presión en el proceso. No varía, ¿no ve? Seguimos con esa presión
de manera constante, ¿ya? Bien, utilizamos entonces el CP por esa razón. Entonces, bueno, ¿tienen preguntas hasta acá, chicos? Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar, ¿ya? Con el cálculo de manera directa, vamos a calcular el calor 1, el calor 2 y el calor 3 y de esa manera vamos a hallar el calor total. Entonces, para el calor 1, recuerden que el calor 1 es calentamiento del líquido de 15 hasta 80, ¿sí? El calor 1, como ya saben, lo vamos a llamar masa del benceno por el calor específico por la variación de temperatura. Aquí estoy haciendo una diferenciación. Fíjense que también le pongo número de moles. También puede ser igual al calor. El calor es igual al número de moles por el calor específico por el delta T. Esto en función de las unidades, ¿no? De las unidades del calor específico, ¿no? De las unidades del calor específico, ¿ya? Si el calor específico está en moles, entonces, bueno, en moles hay que trabajar, o si está en gramos, hay que trabajar con masas, ¿no? Eso nomás. En este caso, el CE me da en moles, ¿no ve? Entonces vamos a trabajar con moles. Número de moles, calor específico, delta T. Recuerden que tenemos 20 gramos de nuestra sustancia, ¿sí? Tenemos 20 gramos. El peso molecular del benceno es 78, ¿no? Entonces calculamos la cantidad de moles que vamos a tener. Simplemente reemplazamos, ¿no? Los moles 0,256. El calor específico, recuerdan, ya era dato, ¿no? Me dicen que era 30 calorías mol grado Celsius. Ese es el calor específico del benceno que era dato. ¿Cuánto es el delta? ¿Cuál es la temperatura final? 80, ¿no ve? ¿Y cuál es la temperatura inicial? 15. Son datos del ejercicio. Simplificamos, ¿no? Mol con mol, grado Celsius con grado Celsius. ¿En qué unidades me va a quedar esto? Calorías. El calor 1 había sido 500. Entonces, 500 unidades de calor se han involucrado para llevar 20 gramos de benceno de 15 grados a 80. Hemos necesitado 500 unidades de calor. ¿Ya? 500 calorías. ¿Me entienden? El calor 2. El calor 2 dice que es un cambio de estado, ¿no? Recuerden, en un cambio de estado no hay variación de temperatura, ¿sí? En un cambio de estado simplemente la masa de agua, toda la masa de agua pasaría a estado vapor. Entonces, ¿a qué es igual eso? El calor en un cambio de estado es la masa por el delta H de vaporización, ¿no? Esto sí está pasando a un estado vapor, ¿ya? Masa por el delta H de vaporización. Entonces acá también puede trabajar con moles, ¿no ves? Si es con moles, depende mucho de las unidades del delta H. Si el delta H está en moles, hay que trabajar con moles. Si está en masa, hay que trabajar en gramos, ¿no ves? O en kilogramos. Bueno, en este caso el delta H me da en moles, ¿no ve? Entonces vamos a utilizar este valor. Calor es igual al número de moles por el delta H de vaporización. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Recuerden que más antes ya hemos encontrado cuánto teníamos de moles, ¿no ve? Este era el valor, 0,256 moles. Es decir, los 20 gramos, ¿no? Todos los 20 gramos enteritos. ¿Cuánto es el delta H? 7.600 calorías por mol. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa ese delta H? Significa que para pasar un mol de benceno de líquido a vapor, se necesita 7.600 calorías, ¿no? Y como tenemos 0,256 calorías, simplemente hay que hacer la multiplicación. Y me da 1945,60 calorías, ¿no? Para llevar ese procedimiento. ¿Sí? Lo que se necesita para pasar del estado líquido al estado vapor. ¿Sí? A la temperatura de 80 grados, ¿no? Porque es la temperatura de ebullición del benceno. Finalmente, para el calor 3, necesitamos calentar ese vapor. Una vez que todo el vapor ha pasado del líquido a vapor, tenemos que calentar ese gas, ¿no? Ese vapor. Tenemos que seguir calentando. ¿Ya? Como se trata de una sustancia en estado gaseoso, en un proceso, recuerden, a presión constante, porque estamos hablando de presión atmosférica, recuerden eso. Entonces, el calor QP o el calor que se realiza a presión constante es igual a delta H. ¿Recuerdan eso? Lo que les había dicho. El calor
en un procedimiento a presión constante es igual a delta H, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso es igual a qué? A la masa por la integral del calor a presión constante por la diferencial de la temperatura. ¿Ya? Que en este caso sería igual. El CP me daba en moles, o sea, casi todas las constantes en este caso me dan en moles, ¿no? Por lo tanto, esta masa, en este caso vamos a trabajar con moles igual, ¿me entienden? ¿Ya? Integral del CP del vapor por la diferencial de temperatura. Entonces, vamos reemplazando. Recuerden que los moles que vamos a calentar son todos, ¿no? 0,256 moles. La integral, desde una temperatura inicial, que es de 80, ¿recuerdan? Temperatura inicial de 80 grados Celsius. Siempre van a poner acá en Kelvin, ¿ya? Hasta 403 grados Kelvin, que sería la temperatura de 130, ¿no ve? Desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. ¿Cuál era el CP del vapor? 6,5 más 0,052 temperatura por diferencial de T, ¿no? Como les decía acá, para las integrales la temperatura siempre en grados Kelvin y recuerdan las unidades que tiene todo esto, es caloría, Kelvin, mol, ¿no? ¿Sí? Las unidades que tiene todo ese paréntesis es caloría, Kelvin, mol. Las unidades de todo ese paréntesis, ¿ya? Fíjense esas unidades. Entonces, al integrar, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir con esas unidades? Resulta que al integrar todo esto, eh, se multiplica por un valor de temperatura a todo, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cuánto es la integral de 6,5? 6,5 T. Estamos multiplicando por un valor de temperatura. ¿Cuánto es la integral de 0,052 T? Es 0,052 T cuadrado sobre 2. Estamos multiplicando a cada término por un valor de temperatura, ¿se dan cuenta? Entonces, al momento de integrar, se va a perder este valor del Kelvin, ¿no? Porque estamos multiplicando por un valor de temperatura a todo en sí, a todo el paréntesis, estamos multiplicando por una temperatura prácticamente, ¿ya? Por eso que se pierde. Bueno, al integrar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto se va a mantener, ¿no ve? Los moles se mantienen y todo este valor de la integral es lo que estoy sacando acá. Todo este valorcito de la integral viene a ser esto, ¿no? ¿Ya? Ya lo he integrado. Y fíjense las unidades, eso es lo importante. Fíjense que se ha perdido el valor del Kelvin porque les repito, hemos multiplicado a todo el paréntesis en realidad por un valor de temperatura, por un T, hemos multiplicado a todo, ¿no? Luego hemos integrado, lógicamente. Es por eso que se pierde ese valor, esa unidad, ¿ya? Ya hemos integrado, ¿ya? Pueden verificarlo, meterlo a su cálculo directamente y sacan el valor de la integral, 1307,8, o mejor si lo integran manualmente, ¿no ven? No hay problema de eso, 1307,8 y las unidades son calorías sobre mol. Realizamos esa última multiplicación y nos queda 334,80 calorías, ¿no? Entonces ese sería el valor del calor que se ha necesitado para llevar ese proceso. A ver, hasta aquí tenemos preguntas. Algo que no esté claro, chicos, todo está claro. No se queden con la duda, ¿no ven? Ya, o sea, me imagino que todo está claro. A ver qué dice en el chat. Ah, esa es buena pregunta, Miguel. Dice, cuando enfrío el calor latente lo tomo con signo negativo. Sí, o sea, ahorita estamos con signo positivo. A ver, esto les explicaré. Cuando calentamos, ¿no? Imagínense que estamos calentando el delta H se llama de vaporización cuando vamos a pasar de líquido a vapor, ¿no ve? Por eso se llama delta H de vaporización. Pasamos de líquido a vapor. ¿Qué está pasando con la sustancia? ¿Está ganando o está perdiendo calor? Está ganando calor, ¿no ve? Para que una sustancia se pueda evaporar, está ganando calor. Por lo tanto, el delta H es positivo. Por lo tanto, el calor es positivo, ¿no ve? Porque necesita ese calor. Está ganando calor la sustancia, ¿me entienden? Pero, ¿qué pasa si es el sentido contrario? Queremos
ir de vapor a líquido. ¿Qué hace falta para que una sustancia vaya de vapor a líquido? Tiene que perder calor, ¿no? Repito, para que una sustancia vaya de vapor a líquido, tiene que perder calor y se va a condensar. ¿Ven? El delta H de condensación, el calor latente de condensación, va a ser negativo porque esa sustancia está perdiendo calor. No sé si me han entendido. Entonces, el delta H de vaporización es positivo, delta H de condensación negativo. ¿Por qué? Porque pierde calor. ¿Listo? ¿Está claro? Bueno, me imagino igual que está claro, ¿ya? Pero eso, Está claro, Oxy. ok. Bueno, vamos terminando el ejercicio y con eso ya acabaríamos, chicos, ¿ya? Entonces voy a volver aquí atrásito para que se vea bien, ¿ya? Recuerden, hemos encontrado el calor 1, ¿sí? Calentamiento de líquido, hemos utilizado el calor específico, simplemente, ¿no ve? Masa por C delta T, listo. Luego, como ya hemos calentado hasta 80, y porque ustedes dirán, ¿por qué hasta 80? Pero claro, pues no ve hasta 80, porque después se va a evaporar, ya no se va a calentar. Todo el calor, repito, todo el calor va a ir en función de evaporar toda la sustancia. Por eso llegamos hasta el punto de ebullición. Entonces, en este segundo paso, necesitamos el delta H de vaporización porque pasa de líquido a vapor, ¿no ve? Y este delta H es positivo porque está ganando calor, ¿sí o no? Está ganando calor. Lo llamamos calor 2, ¿no? Simplemente masa por el delta H, nada más. Para el tercer paso, vamos a pasar de 80 a 130. Estamos recalentando ese vapor, ¿sí? Es un gas, por lo tanto utilizamos CP. ¿Por qué? Porque estamos a presión atmosférica, ¿de acuerdo? Hacemos la integral, ¿no ven? Masa integral CP delta T, calculamos, ya saben, la temperatura en grados Kelvin, calculamos el calor 3. Entonces, la sumatoria de los tres calores es el calor total, ¿no? Es el calor total. Entonces, me voy a ir a la última diapositiva. Simplemente vamos a decir, finalmente, el calor total es la suma de los tres calores. El calor 1 es 500, calor 2 1945, calor 3 335. La sumatoria es 2780,4 calorías, ¿no? Eso sería lo que se ha necesitado, ¿no? Entonces, con esto ya habríamos terminado, chicos. No sé si hay preguntas, díganme ahora o callen para siempre.